Ya, a ver, sí, ya estoy transmitiendo. En este momento se quema la casa de mi vecina. Estoy en Avenida República, sin número. ¿Alguien llamó a bombero? Los primeros interesados en saber de una emergencia son precisamente los organismos de emergencia. No esperes que llame otro, llama tú. 132, Cuerpo de Bomberos de Osorno. Quaniquem le ha enviado una solicitud de amistad a tu corazón. Apóyanos en la colecta online 2020. Recuerda entre el 1 y 7 de junio entrar a desafíoquaniquem.cl para hacer tu donación y apoyar a los niños con quemaduras. Quaniquem, todo por el niño quemado. En Osorno está el servicio multimarca que necesitas. Motorbelt, del Grupo Motoaventura. Te ofrecemos mantención y reparación de vehículos, venta de repuestos e insumos de la mejor calidad, diagnósticos electrónicos, la inspección de precompra de vehículos y motos, entre otros. Todos nuestros servicios de mantención y reparación incluyen desinfección de habitáculo. Motorbelt es responsabilidad, confianza y sustentabilidad ambiental. Somos una empresa 100% local con más de 20 años de presencia en el país. Ven a conocernos a Argomedo 732 en Osorno, frente a Motoaventura. Las tardes comienzan con nuevo gusto. Estamos aquí para acompañarte en el regreso a tu hogar. Te conversaremos y contaremos todo lo que te interesa saber, porque este espacio es de todos y para todos. Aquí comienza Punto de Encuentro, un lugar donde cada uno es parte y todos somos Radio Sinergia. Voy a aprovechar a comer unos piñoncitos. Se alcanzó a escuchar su voz, pero aquí estamos. Buenas tardes, queridos amigos de Osorno. Aquí comienza Punto de Encuentro. Esas son las cosas de estar en vivo, ¿cierto, querido amigo Orlando? Así es, y en casa, y todos en casa con excepción de Carlos. Todos en casa, exacto, con excepción de Carlos. Oye, esta es la gracia de la tecnología hoy día, de la tecnología digital, que también nos permite acercarnos, ¿sabes? ¿Cómo hubiese sido si no hubiésemos tenido toda esta tecnología hoy día? Recordemos a la gente que estuvo, ¿no es cierto?, en pandemia, en el 1920, 1918. Sí, hace 100 años atrás. Bueno, se cuidaban de otra forma. También fallecían harto. En el caso de Osorno, a propósito de, tuvimos solo cuatro. Exacto, solo 4 contagiados. Hubo 2 en la región, de los cuales 4 pertenecen a Osorno, tanto comuna como provincia. Claro, pero con esa noticia cortita, también queremos saludar a todos nuestros amigas y a amigos que nos acompañan aquí en Punto de Encuentro, cuando damos inicio al fin de la tarde y empezamos a achicar la tarde. Porque realmente la noche se acerca muy rápido, porque ya estamos en invierno, y 5:30 de la tarde ya está oscuro, ya es de noche. Ya está oscuro, definitivamente está oscuro. Pero también darle la bienvenida a nuestros amigos que nos acompañan siempre, a nuestros auspiciadores, porque el servicio multimarca que está en Osorno de Motorbelt y del grupo Motoventura son parte, Motoventura son parte, ¿no es cierto?, nuestros amigos que nos ayudan y con sus, ¿no es cierto?, auspicios. Ellos ofrecen mantención y reparación de vehículos, venta de repuestos e insumos de la mejor calidad y también tienen la gracia de poder inspeccionar tu vehículo. Si quieres comprarte una moto, quieres comprar un vehículo usado, un auto o cualquier vehículo que sea, ellos lo inspeccionan porque también hacen diagnósticos electrónicos y lo que es mejor, hacen también, cuando vas a hacer un servicio de mantención o reparación, está incluida la desinfección del habitáculo. No te cobran por ello, ¿eh? Es absolutamente gratis. Ellos son una empresa 100% local, tienen más de 20 años de permanencia en Osorno y en el país, y están ahí en Argomedo 732, frente a Motoventura. Exacto, para que vayan todos pasamos a mirar las motos, que rica la moto. ¿Ah? Así que siempre están ahí. Y obviamente nuestros amigos del Piero Restaurant, que con ansia. Los echamos de menos en el Piero Restaurant. Sí, pero ellos van a estar ahí cuando todo esto de a poco vaya normalizándose, van a estar para ir a disfrutar nuevamente las cosas tan ricas que están en su carta. Y los que también nos acompañan son nuestros amigos de Imprenta Printus, que también van a estar al pie del cañón cuando todo esto vuelva y pues tengamos que ir a imprimir nuestras memorias y todo ese trabajo que está pendiente, van a estar ahí para que podamos ir a imprimir y lo van a tener al tiro, como ellos trabajan, como siempre. Así es.
de hacer el aporte, ¿no es cierto?, en Chile Comparte 2020.cl, porque también estamos con ellos. Nos acompañan también, aparte de ustedes, nos acompañan nuestros 4 amigos. Chile Comparte 2020.cl ayuda a comprar alimentos para aquellos que están realmente en muchas dificultades en el día de hoy. Cualquiera sea tu aporte, es bienvenido. Vamos a ir a música porque ustedes ya, no sé, la gente que está, ¿no es cierto?, en redes sociales, debe estar viendo que en el recuadro dice Fuad Chain. Él viene después de este tema musical con el que vamos a arrancar aquí en Achicando la Tarde en este punto de encuentro en Radio Sinergia. Vamos música. ¿Yo presento? Estamos de vuelta aquí en Punto de Encuentro por la 104.5, también a través de radiosinergia.cl. Y lo habíamos anunciado, venimos hace varios días anunciándolo porque ya lo habíamos confirmadísimo la semana pasada. Está con nosotros hoy día el presidente nacional de la Democracia Cristiana, Fuad Chain. ¿Cómo estás, Fuad? Muchas gracias por el tiempo, por estar hoy día acá con nosotros en Osorno. Muchas gracias, Camila, Orlando y a todos los auditores de Radio Sinergia. Claudio también, que está ahí solito, ¿no es cierto?, en los controles. La verdad es que estamos preocupados porque creo que las cifras son
alarmantes. Lo que está pasando en el país ya es una crisis no solo sanitaria, sino que humanitaria, y por cierto que eso nos tiene muy preocupados del porvenir de nuestro país. Sí, Bienvenido eso a nuestro programa, Fuad. Este acercamiento que tenemos a través de la tecnología es interesante. Te podemos tener en tu casa, nosotros en nuestras propias casas, y Carlos en el estudio, y así podemos conversar. Carlos, le cambié nombre, Claudio le he dicho, Carlos. Carlos. Así que bienvenido, y espero que podamos conversar un buen momento, pero más que seguro que se nos va a hacer poco este poco tiempo también que tenemos aquí en punto de encuentro. Esta crisis de la pandemia nos dejó a todo el mundo descolocado. ¿Se habrían imaginado ustedes, que siempre están planificando en el área política, son planificadores por esencia, tratando de adivinar el futuro, que esto iba a venir? Yo creo que nadie se imaginaba una pandemia con estas características. Yo creo que eso es indudable, pero sí creo que cuando empezamos a ver lo que estaba ocurriendo en Europa, estamos hablando del mes de enero, que partió, digamos, en Europa esto, y ver cómo evolucionó en el mes de febrero, eso sí nos alertó de inmediato, y empezamos a ver con mucha atención lo que estaba ocurriendo, porque naturalmente que este no era como los demás virus que habíamos tenido, el tema de la famosa gripe aviar o la porcina, ¿no es cierto?, la H1N1, sino que era con características bien distintas, y que tenía una propagación demasiado rápida. Y yo creo que nosotros de alguna manera lo que hicimos como país en un principio fue un poco tardío. Creo que nos demoramos un poco en cerrar la frontera, nos demoramos un poco en las medidas de confinamiento, y al final, ¿no es cierto?, creo que cuando empezamos a tener cierto nivel de control, empezamos a dar señales equívocas. Yo siempre dije, mira, tenemos una gran oportunidad nosotros. ¿Cuál es la oportunidad? Que podemos ver el futuro. La suerte que tenemos nosotros es de que podíamos ver el futuro. Podíamos ver la evolución de la pandemia, primero en Europa, en Norteamérica, y luego sabíamos cómo se iba a ir comportando, y por lo tanto sabíamos las cosas que podían hacerse y lo que no podía hacerse, las medidas que había que adoptar sí o sí, y aquellas cosas que teníamos que evitar, y que el ensayo y error, por así decirlo, lo fueran haciendo otros países y no tener que nosotros empezar con el ensayo y error. Y eso se lo hicieron llegar al presidente Piñera y al ministro Jaime Mañalich. Por cierto, se lo hicimos llegar. ¿Cuál de los dos fue más porfiado? Mira, yo le mandé una carta al presidente, y también sacamos después un video que le dolió mucho al ministro Mañalich, que se dio 2 páginas del Mercurio para respondernos, para decirnos que nos trataron de todo, de ignorantes, de malintencionados, cuando sacamos un video diciendo que, a nuestro juicio, la improvisación, cuando se empezó a hablar de la nueva normalidad, de retorno a clase, del cafecito, etcétera, iba a traer graves consecuencias, porque Europa, que estaba 45 días adelante de nosotros en la pandemia, y que además estaba entrando el verano, ya donde sabemos que este virus, por así decirlo, se pone más flojo con el calor, ya no desaparece, pero se pone más flojito y se activa con el frío, estaba recién en el mismo momento empezando a evaluar medidas de flexibilización del aislamiento social, del confinamiento, y nosotros, que estábamos 45 días detrás, entrando al invierno, empezábamos a anticipar este tipo de medidas. Y bueno, lamentablemente el tiempo nos dio la razón. Yo creo que todas esas señales comunicacionales, el haber tenido una baja capacidad de testeo, rastreo y confinamiento en residencias especiales, producto de que el ministro dice que no lo sabía, pero creo que todos los que conocemos medianamente la realidad de nuestro país nos damos cuenta de que cuando el virus saliera del sector oriente de Santiago, la región metropolitana, y llegara, ¿no es cierto?, a el sector sur, al sector poniente, al sector norte, donde efectivamente hay mucho hacinamiento, hay mucha pobreza, esto se iba a expandir de manera rapidísima, generando las consecuencias sanitarias que estamos viendo en la salud de las personas, en la vida de las personas, pero también las consecuencias económicas, porque nos llevó a tener que tomar una cuarentena que ya se va a extender por un mes, ¿no es cierto?, en toda la región metropolitana, prácticamente, y eso lo que hace es asfixiar la economía y el trabajo de las personas. Entonces, si además no tenías tú medidas, porque el gobierno igual fue porfiado en esto, sacó un bono COVID que fue una vergüenza, un ingreso familiar de emergencia insuficiente, y las familias que aunque quieran hacer cuarentena, no lo pueden hacer, porque no tienen el sustento de su familia, no tienen cómo alimentar a los suyos, no tienen cómo llegar a fin de mes,
porque nuestro país lamentablemente es tan desigual que hasta la cuarentena es un privilegio que podemos tener unos pocos, no todo el Correcto. mundo, y para eso el Estado tenía que llegar con un paquete mucho más sólido, y creo Claro, que pero ese fue eso- un cóctel muy complejo. Claro, En vamos a ir ese- ahondando precisamente en ese tema. Sí. Perdón, Camila, un segundo, porque como estamos lejos no nos podemos poner de Obviar. acuerdo para preguntarte, pero sí, no. En Chile estamos acostumbrados y en todas partes a evaluar. ¿Cuál es tu evaluación que le haces al ministro que ya me estás diciendo que ha sido porfiado? ¿Hoy día está menos porfiado? ¿Está más humilde? ¿Está peor? ¿O no ha cambiado el panorama con él? Porque también hay otras líneas que ha estado tirando el presidente de la República, buscando estos acuerdos, donde tú también has participado y te has llevado algunos Sí. coscachos también, por así decirlo. Sí, aquí hay dos cosas. Primero, es que el problema del gobierno es que al final todas las decisiones las toma el presidente de la República. Entonces uno no sabe bien quién es más responsable, si Mañalich o Piñera. Mañalich es una persona que tiene una personalidad y un carácter bastante arrogante, lo conocemos, pero yo creo que al menos se dio cuenta, creo yo, de que los mensajes que se habían dado y la estrategia original cuando se habló de la meseta, de que ya estábamos en una meseta, que íbamos a empezar a bajar, de que el virus se podía poner buena persona y todas esas especulaciones que todos recordamos, que ya son tantas que como que normalizamos este tipo de cosas, pero que no son normales, porque esto es un tema súper serio. Y la verdad es que está reorientando la estrategia, y eso ha significado aumentar el número de test. Ya estamos del orden de los 16.000 test diarios. Los expertos dicen que deberíamos tener del orden de 20.000 test diarios. Hoy día también anuncia algo que veníamos reclamando hace mucho tiempo, que aproveche una tremenda red, una tremenda capilaridad en el territorio, ¿no es cierto?, que es la atención primaria de salud, para poder hacer el rastreo, el seguimiento y el confinamiento de los contagiados. Eso se resistió durante mucho tiempo, cuando nosotros le pedíamos entreguen la información a los municipios para que los municipios puedan hacer seguimiento, para que puedan preocuparse, que cumplan con las medidas de aislamiento, que si no tienen las condiciones se traslada a una residencia, que puedan, si vive solo y no tiene quien le pueda salir a comprar sus alimentos, que se los compren. Para eso los municipios pueden cumplir un rol muy importante, y él decía que no se podía entregar la información, que argumentó falazmente argumentos legales que no existían, y se dedicó a pelear con los alcaldes. Hoy día reconoce que tiene que utilizar a la atención primaria de salud. Mire, en Australia no han tenido ni un día de cuarentena obligatoria, pero ¿qué es lo que han tenido? Un ejército de personas que lo que hacen es, con mucho testeo, identifican a todos los contagiados, le hacen seguimiento a todas sus redes de contacto a su vez, y se llevan a residencias sanitarias para tenerlos confinados durante el tiempo que sea necesario. Y con eso, la verdad que han tenido excelentes resultados, y también están en el hemisferio sur, igual que nosotros, también están entrando temporada de invierno. Nosotros planteamos ese cambio de estrategia. Como no se hizo oportunamente, se han tenido que decretar estas cuarentenas súper agotadoras, largas, pero que son necesarias para ganar tiempo. La cuarentena no resuelve el problema del contagio, pero te permite ganar tiempo porque frena en definitiva el avance de la pandemia, mientras se implementan medidas no para ir detrás de la pandemia, sino que para poder ir enfrentando el virus, dándole seguimiento, identificando a los que están contagiados y poder confinarlos. Eso es lo que hay que hacer. Yo espero que a partir de lo que ha ocurrido la última semana, los anuncios de hoy día, efectivamente veamos un cambio de estrategia sanitaria. Y por otro lado, está este acuerdo famoso del que tú hablabas, Orlando, que hay muchas dudas, por cierto, y hay mucha desconfianza, pero cuando a mí me plantearon la posibilidad de tener que ir a sentarnos a una mesa con un gobierno que no tenemos confianza, yo solamente pensé en aquellos miles de trabajadores de la salud que están arriesgando su vida por salvar a otros. Y yo digo, ¿cómo nosotros no nos vamos a arriesgar un poquito de capital político, ya, y que después nos digan, viste, te lo dije, ¿para qué te fuiste a sentar? Y que nos critiquen, pero intentar al menos un acuerdo que nos permita darle una respuesta más satisfactoria a tanta gente que está desesperada. Y no estamos hablando solo de los más pobres que lo están pasando muy mal, sino que una enorme clase media que se ha quedado sin ingresos. Una clase media súper frágil, sin capacidad de ahorro, súper endeudada, y que se ha quedado sin ingresos, ¿ya? Y que hoy día de verdad no tiene cómo parar la olla. Entonces tenemos que darle una respuesta. Si queremos que esa gente pueda quedarse en su casa, bueno, tiene que tener cómo quedarse en su casa, y para eso ahí tiene que aparecer el Estado, Esto no lo resuelve el mercado. Aquí tenemos que tener un Estado mucho más presente, mucho más audaz, y que así como fuimos capaces de que cuando hubo que salvar a los bancos de este país,
Chile invirtió en el rescate de los bancos 35 puntos del PIB. Hoy día el paquete de medidas que ha anunciado el gobierno no alcanza ni a 2 puntos del PIB. Nosotros hemos dicho por lo menos debiéramos tener 5 puntos del PIB, del orden de los 12.000 millones de dólares, para poder darle un alivio a la familia en serio, que puedan tener ingresos garantizados durante el tiempo que dure la pandemia, que se puedan quedar en su casa y que podamos en definitiva también preocuparnos de lo que viene después, que es cómo recuperamos luego de la pandemia la economía, el empleo, pero ojalá también a través de un modelo de desarrollo cualitativamente distinto al que teníamos antes. Sí, en ese sentido, Fuad, colocaste al inicio de tu alocución, colocaste un tema que es muy importante, que son cómo se ha planteado el ministro frente a esta pandemia, con frases muy desafortunadas como que él no conocía la realidad de este país y los niveles de hacinamiento, y que lo lleva a también las decisiones que se han planteado desde esta mesa de expertos, de la cual siempre hablan, que no sabemos quiénes son esos expertos, porque siempre hablan de los expertos, y que a muchos les queda la sensación de que también estos expertos no conocen cuál es la realidad del 90% de los chilenos, que viven en la pobreza, que viven hacinados, que viven muchas veces en campamentos, y que no tienen la opción de poder realizar estos aislamientos preventivos de una u otra forma. Y la pregunta va básicamente enfocada también en lo que decía Orlando, la poca conexión que existe por parte de las autoridades de gobierno y de esta mesa de expertos con la realidad que vive hoy en día el país, la gran mayoría de los chilenos, y que las medidas están enfocadas pensando solo en un 10% de la realidad del país. Bueno, yo creo que tú tienes mucha razón, aquí hay mucha desconexión. Y hay desconexión por dos razones. Una razón es la que tú señalas. Yo creo que no solo el ministro Mañalich, yo creo que la inmensa mayoría de quienes están tomando las decisiones de verdad no conocen la realidad del país. Por eso que hemos visto ese choque tan fuerte con los alcaldes, ¿no es cierto? Incluso con los de su propio sector político, que permanentemente han estado cuestionando las decisiones. ¿Por qué? Porque independientemente del color político del alcalde, tiene los pies en el barro, está en el terreno, conoce la realidad y por lo tanto se dan cuenta de esta falta de sintonía entre lo que se anuncia y se planifica por parte de la autoridad y lo que realmente ocurre en el territorio. ¿Ya? Parte de eso también es el tema de las cajas de alimentos, ¿no es cierto? Ustedes han visto lo que ha significado el caos del tema de las cajas de alimentos, siendo una cosa necesaria, pero súper improvisada, nadie sabe cuándo le va a llegar, quién la va a repartir, cómo va a operar, cuáles son los criterios, y eso genera un caos. Al día siguiente habían cola de los municipios, aglomeraciones pidiendo la caja de alimentos, cuando en realidad todavía ha llegado aproximadamente recién el 10% de las cajas de los 2,5 millones que se anunciaron. El tema del comité de expertos, Camila, mira, yo conozco a algunos expertos que están ahí que realmente son personas que saben muchísimo el tema de pandemia, epidemiólogos de primer nivel, pero no lo escuchan. ¿Ya? Si el problema es que el comité de expertos sugiere, pero que toma la decisión el presidente. El problema es que tenemos una mesa social COVID donde permanentemente ha habido una tensión porque más bien es como una participación simbólica, pero no real. Y yo creo que llegó el momento, y eso es lo que le planteamos al gobierno, que se deje ayudar, que escuche realmente al comité de expertos, y creo que en el último tiempo parece que así ha sido, porque está reorientando la estrategia, y que escuche también a la mesa social COVID, donde están los alcaldes, donde está el colegio médico, donde están un conjunto de instancias, las universidades, que han tenido una visión crítica propositiva. Y nosotros también creo que la actitud esa, de una actitud crítica cuando las cosas no nos parecen, pero proponiendo alternativas, planteando respuestas, que es lo que hemos tratado de hacer nosotros también desde un inicio como Partido Demócrata Cristiano, una oposición crítica, fiscalizadora, pero propositiva, porque nos interesa que al país le vaya bien. Nosotros no queremos que se hunda el gobierno y con ello se hunda el país, ¿ya? Nosotros no estamos en política para derrotar a otros. Nosotros queremos que ojalá se rectifiquen las cosas, que se hagan mejor y que sean menos chilenos los que sufren las consecuencias. Y la segunda razón, Camila, de esta falta de sintonía es por el tremendo centralismo. O sea, no es posible que para decretar una barrera sanitaria en cualquier región del país tiene que tomar la decisión el ministro Mañalich. O sea, no somos capaces de descentralizar las decisiones, que cada cuarentena en cada comuna la tiene que tomar Mañalich con el presidente de la República, cuando a veces no conoce las particularidades, la ruralidad, la pobreza, ¿no es cierto?, la falta de equipamiento de salud que existe en determinadas comunas, y por lo tanto es muy difícil que puedan tomar medidas oportunas. Y cuando esto ya se arranca de las manos, bueno, terminamos reaccionando demasiado tarde, colapsando
centros hospitalarios. Entonces, yo creo que es fundamental como aprendizaje descentralizar decisiones territorialmente, y lo segundo, escuchar mucho más a quienes conocen la realidad. Esto no se puede tomar desde una burbuja teórica las decisiones, sino que la teoría de cómo manejar una pandemia tiene que contrastarse con la realidad socioeconómica, cultural de cada país, o si no, no van a ser efectivas las decisiones que se tomen y las estrategias. Pero dentro de ese contexto pragmático que tú estás planteando, Fuad, hay también decisiones que son 100% técnicas, y es verdad, tenemos un centralismo excesivo. Tú fuiste diputado en la 9ª región, eres de provincia en el fondo, y conoces bien lo que sufrimos en regiones por este excesivo centralismo, que no ha cambiado absolutamente nada, y como tú bien lo estás señalando, incluso en situaciones pero tan peligrosas como ver y preservar la salud de la población, el centralismo sigue existiendo. Pero también está en términos de querer o no querer ayudar, y tú estás manifestando que hoy día el gobierno está como más dispuesto a escuchar, más dispuesto a ayudar, porque ya definitivamente probablemente la región metropolitana siga en este confinamiento, porque las tasas de infectabilidad son altísimas, y obviamente que también la mortalidad ha ido aumentando de forma significativa. Ahora bien, ese es uno de los grandes problemas, pero tenemos problemas grandes y que tienen que ver con alimentación, la falta de empleo, un IMASEC negativo en un 14.1% que va para atrás, y se espera, las proyecciones, ¿no es cierto?, siguen no siendo positivas para el mes de mayo o los meses que vienen. ¿En qué medida la democracia cristiana está haciendo aportes significativos a ver más allá que el mismo momento? Porque aquí estamos diciendo, señor Estado, abra la billetera y empiece, ¿no es cierto?, a aumentar, ¿no es cierto?, el subsidio familiar, a dar más subsidio o más bono por carga familiar, porque la gente tiene que comer. Pero cuando la gente está hacinada, por ejemplo, en la comuna de Santiago, hay un hacinamiento grandísimo, y tiene un problema adicional, que es, ¿no es cierto?, los migrantes, que también hay ahí un problema muy grave también, porque quedan desprovistos, no todos están testeados o no todos tienen documentos que dicen que ellos existen. ¿Cómo solucionan o cuál es la propuesta que ustedes hacen? Porque ese problema del Gran Santiago en cierta medida toca también en provincias, y ya lo estamos viviendo, pero allá parece que es mucho más grave, ¿no? Mira, ¿cuáles son las propuestas que nosotros tenemos? Lo primero es que nosotros creemos que hay que multiplicar a lo menos por 8 el número de cupos de la residencia sanitaria. Y eso para los que están contagiados y que no tienen cómo hacer su cuarentena en su casa en condiciones de no contagiar al resto de la familia, ¿no es cierto? Y también preventivamente, o sea, donde efectivamente los niveles de hacinamiento te llevan a tener que tomar decisiones de poder tener lugares de residencia. Yo creo que hoy día hay una enorme capacidad de hotelería, hospedaje, etcétera. Nosotros de hecho estamos poniendo a disposición, por ejemplo, una casa de ejercicio, de capacitación que tenemos en Talagante, de la gobernación provincial, para poder colocar ahí una residencia, y así hay un conjunto de otros lugares que se están disponiendo hoy día, las cajas de compensación, etcétera. Deberíamos multiplicar por 8, por 10 ese número para poder enfrentar el tema del hacinamiento, que es un problema mucho más estructural y que, por cierto, que hay que hacerse cargo con sentido de urgencia después de la crisis, pero hoy día las residencias sanitarias son una necesidad apremiante que se pueden implementar. 2, mira, el ingreso familiar de emergencia, nosotros planteamos que hay que mejorar el monto, la cobertura, y que no sea decreciente. Hoy día, tal como se acordó, esto va a ir bajando el monto mes a mes. Nosotros dijimos, dejémoslo parejo y con un monto mínimo de 300.000 pesos por familia. Ese es el monto mínimo. Y que por cada hijo superior a 2, o sea, el segundo, tercero, cuarto hijo, se le agregan 50.000 pesos adicionales. Perdón, 60.000 pesos adicionales. ¿Ya? Por cada hijo, 60.000 pesos adicionales. O sea, el mínimo 300.000, pero si hay una familia que son un matrimonio con 2 hijos, ya serían 360. Y así vamos aumentando por hijo. Creo yo que eso te permite efectivamente darle cierto sustento. Y segundo, aumentar del 60% más vulnerable al 80% más vulnerable. Y que esto no vaya bajando en el tiempo. Es una de las medidas que hemos propuesto por escrito y que están proponiendo nuestros representantes en la mesa técnica de negociación. Lo segundo, que esta ley de protección del empleo
no vaya bajando, porque este parte en 70% y va bajando 60% hasta llegar al 30 y tanto por ciento. Nosotros hemos dicho, mantengámoslo en un 70% fijo la ley de protección del empleo para que no vayan decreciendo los ingresos de los trabajadores que tienen suspendidos sus contratos y que eso se haga con subsidio público. Tercera medida, mire, a las pymes. Mire, está claro que para que un banco le preste plata a una pyme hay que demostrarle que no necesita la plata. Si le demuestra que necesita la plata, no se la prestan. Y eso, aunque tenga garantías del Estado. Entonces, no es posible que esto tenga que pasar por los bancos todos. Cercotec, Corfo, el propio FOSI, tiene una historia de haber apoyado a emprendedores, haberle evaluado proyectos, haber puesto subsidios, Sense de haber capacitado. Bueno, hay una enorme cartera de emprendedores que han recibido apoyo del Estado durante un cierto tiempo, por distintas razones, y que hoy día no están teniendo ni ingresos ni apoyo. Bueno, ¿por qué no los financiamos directamente? Si se conocen esos emprendedores, si están trabajando, démosle un subsidio directo, autoricemos por ley a estas instituciones a que le subsidien o que le presten recursos para que no caigan, porque si caen después para volver a ponerse de pie, el Estado va a tener que volver a poner la plata y probablemente le va a salir mucho más caro y va a ser un costo social también mucho mayor. Otro de los temas que hemos planteado es, ¿por qué no? Mire, aquí yo me agarro un poco con los técnicos, lo quiero decir, porque uno dice, no, pero es que esto no puede ser. Hoy día tenemos 200.000 millones de dólares en los fondos de pensiones, 200.000 millones de dólares. Y nosotros hemos dicho, ¿por qué no permitimos que una parte, un tope, 1 o 2 millones de pesos como tope, pueda utilizarse sobre todo por la gente que a lo mejor no le está llegando los subsidios, no le está llegando el ingreso de emergencia, que pueda utilizar parte de ese ahorro y que después se le devuelva por parte del Estado a través de un bono de reconocimiento al momento de jubilar para no afectar su pensión, lo que se sacó reajustado y con la rentabilidad promedio, es decir, que no sea retirarlo definitivamente, sino que se lo devuelva después el Estado. Con esto nosotros podemos aliviarle la vida a muchas familias, y si lo hacemos bien, que se retiren parcialidades para no tener un efecto financiero, se puede hacer muy bien. Pero ¿cómo le explicas tú a una persona que tiene 20, 30, 40 millones en su cuenta de la AFP, que no puede tocar esa plata hoy día, en la principal crisis de los últimos 100 años, como repite Piñera, y todos le dicen que esa plata es suya, ¿ya?, pero no la puede tocar y no tiene cómo darle de comer a sus hijos? Bueno, muchos han querido tocar esa plata, y la están tocando en realidad, porque hay demasiado interés en la AFP, y la ley de AFP todavía sigue durmiendo y nadie la ha tocado. Y eso va para todos, ¿no? Pero nosotros logramos una cosa muy importante en el acuerdo que logramos la reforma previsional, de que el 6% de la cotización adicional en el marco de la reforma no vaya un peso más para la AFP, ¿ya? Ni un peso más para la AFP, pero hoy día nosotros hemos dicho que la gente pueda utilizar parte de esa plata. Sí, inexplicable, le decimos, la plata es suya. Usted ha escuchado las campañas de la asociación de AFP, de alguna AFP, mira, tu derecho a elegir qué es lo que quiere hacer con tu plata. Bueno, y ahora no puede elegir si quiere una parte de eso, utilizarlo para alimentar a su familia. Me parece a mí paradójico. La principal seguridad social es que la gente tenga cómo alimentarse. Y la situación, especialmente después de 3 semanas de cuarentena que vamos a cumplir en la región metropolitana, está siendo dramática. Por eso es que yo creo que aquí hay que tener mucho sentido de realismo, de humanidad, y dejar un poquito de lado las cadenas tecnocráticas. Oye, mientras están perdiendo fondos en papeles norteamericanos, la AFP no puede utilizarlo la gente para poder ayudar a su familia. No estamos diciendo toda la plata, porque tenemos que financiar la jubilación en el futuro. Una parte acotada, limitada, hagámoslo bien. Y una última cosa. ¿Hay alguna propuesta? ¿Alguna propuesta legal? Sí. ¿Hay un proyecto de ley que ustedes hayan...? Pero antes que responda, a mí me gusta interrumpir esa conversación. Antes que responda, recordamos... Sí, mujeres mandan, dicen por ahí. Sí. Antes que responda a lo que estaba preguntando Orlando, yo también tengo otra pregunta por ahí, que algo que ingresó el día de ayer el presidente de la República al Parlamento, que lo vamos a conversar. Le estamos recordando a nuestros auditores y los que nos están viendo que estamos conversando con Fuad Chail, el presidente nacional de la democracia cristiana. Fuad, quiero que te quedes con nosotros, tenemos que ir a un brevísimo corte comercial, como se le dice, arréglame, como le gusta decir a mi amigo querido alumno. Y volvemos, sí, arréglame, y volvemos aquí esa palabra. Sí, es muy antigua la palabra arréglame. Vamos a arréglame, como diría, y seguimos aquí en Más Punto de Encuentro conversando con Fuad Chail, el presidente nacional de la democracia cristiana. Muchas gracias, Camila. Esperamos. Son las 19 horas, 5 minutos.
En Safety Sur nos preocupamos por ti. Conoce nuestros productos para protegernos entre todos. Protector facial ultra liviano, fabricado con plástico ecológico PLA. Acrílico protector para atención a público, automontable en distintas medidas. Pediluvios para la entrada de edificios, oficinas o casas. Alcohol gel de 5 litros con certificación ISP, con glicerina vegetal para que no se te reseque la piel. Sin fragancias ni colorantes. Escríbenos a contacto@safetysur.cl o búscanos en Facebook e Instagram como Safety Sur o por WhatsApp al +569 90 38 9301. En Servimac nos cuidamos entre todos. Por eso te ofrecemos promociones de sanitización para que destruyas gérmenes, virus, bacterias, hongos y eliminar el mal olor de tu auto. Agenda tu servicio de sanitización por solo 15,000 pesos más IVA o aprovecha el pack de sanitización que incluye lavado, revisión preventiva y sanitización por 20,000 pesos para sedán, hatchback y crossover o por 25,000 pesos para sub y camionetas. Además, todas las mantenciones incluyen sanitización gratuita. Promociones válidas previo agendamiento en servimac.cl o WhatsApp +569-5811-8743 en Osorno, Puerto Varas, Puerto Montt y Castro. Válido hasta el 30 de junio. En Servimac es mejor. La banda sonora de tu vida está en Radio Sinergia. ...104.5. Estamos de vuelta aquí en Punto de Encuentro. Recordarles que estamos conversando con el presidente nacional de la Democracia Cristiana en una amena conversación con Fuad Chaín. Y también recordarles que estamos con el gentil auspicio de nuestros amigos de Motorbelt, que están precisamente aquí en Osorno, tienen más de 20 años de experiencia y día a día nos acompañan. Dejamos algunas interrogantes. Camila, sí, ¿no? Estábamos hablando de las AFP principalmente, algo que se viene criticando hace bastante tiempo, el tema de las AFP. Y lo que yo quería agregar a lo que se estaba conversando, que no sé si está en conocimiento, pero Gino Lorenzini de Felices y Forrados lo hizo público. El presidente Piñera firmó un proyecto junto con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y la ministra de Trabajo, Saldívar, de modificar nuevamente el sistema de AFP, la forma en cómo se lleva, porque actualmente cuando uno quiere cambiarse de fondo, ingresa la solicitud y se demora cerca de 2 o 3 días en realizarse. Ahora se demoraría hasta 30 días, pero si una persona que está en el fondo E y se quiere cambiar al fondo E, van a ser 30 días por fondo, o sea, se demoraría 120 días en poder realizar el cambio de fondo. Movilidad. Esta movilidad. Entonces, para muchos queda la sensación de que nuevamente este sistema de AFP lo que están haciendo es que no tenemos la libertad de poder mover nuestros propios fondos. Nos dicen, los fondos, como tú bien lo planteabas, Fuad, en la locución anterior, los fondos son nuestros, pero no podemos hacer nada con ellos, ni siquiera moverlos en un sistema electrónico, por decirlo así. ¿Qué opinas de esto? A ver, lo primero es que yo opino que esto tiene una lógica de seguridad social, y como una lógica de seguridad social, el Estado tiene que, a mí me gustaría que el Estado administrara ojalá todos los fondos y con un criterio de seguridad social y no un criterio de financiamiento barato para los grandes grupos económicos. Como sabemos que eso hoy día no es viable porque tendríamos que expropiar eso, y creo que hay prioridades naturalmente para gastar esa plata en la gente y no en los dueños de los AFP, que son conglomerados extranjeros. Creo que es importante hacer 3 cosas. Uno, que no haya un peso más para la AFP. Segundo, mejorar naturalmente la regulación del sistema, y eso es lo que estamos discutiendo para poder evitar los abusos, los conflictos de interés, todo lo que ocurre, y proteger de mejor manera a los afiliados, incorporando un pilar mixto, un componente de reparto, que este 6%, una parte de eso va a un componente de reparto que permite asegurar
pensiones mínimas garantizadas y que el resto sea el componente de ahorro, pero mucho mejor regulado. Y lo tercero es que para ciertos casos excepcionalísimos, como esta pandemia, la peor crisis de los últimos 100 años, que parte de esos recursos puedan ser utilizados, una parte, porque son recursos, mira, de los trabajadores. En algunos casos, además, hay algunos que tienen súper poca plata y que por lo tanto igual van a tener una pensión financiada por el Estado y que hoy día no la pueden utilizar. Entonces, ni siquiera va a tener un efecto real en su pensión el utilizar parte de sus recursos hoy día. Esto, lamentablemente, todo iniciativa exclusiva del presidente de la República. Por lo tanto, no tenemos nosotros, los parlamentarios, la posibilidad de presentar los proyectos de ley, pero son cuestiones que tiramos a la mesa. Hasta el Fondo Monetario Internacional, perdón, hasta el Banco Interamericano del Desarrollo apoyó la idea de excepcionalmente utilizar parte de estos recursos para poder enfrentar la pandemia. Dentro de ese mismo contexto, Fuad, pero dentro de ese mismo contexto, estas limitaciones que tiene la AFP, ¿podrías también colocarlo en esto de la fijación de precios? Por ejemplo, que han habido aumentos significativos en los precios de los alimentos en el Gran Santiago y que han habido propuestas a que se fijen los precios y esto no ha sucedido. La democracia cristiana plantea, ¿no es cierto?, de que se fijen los precios al menos en los medicamentos. ¿Esto iría en contra de un principio básico de funcionamiento del Estado chileno o de la ciudadanía chilena? Para terminar la respuesta anterior, mira, yo no soy partidario de ese, como le han llamado, corralito ya a los fondos de pensiones en esos términos, porque es matar el tema del multifondo, es matarlo definitivamente, y eso tiene también sus ventajas, ¿no es cierto? Y por eso que a mí me parece que lo que sí es que cuando alguien recomienda mal, como lo hizo el señor Mesina, que en algún momento recomendó que se fueran todo el fondo y toda la gente perdió un montón de plata, eso debería tener una responsabilidad también, ¿ya? O sea, yo creo que más que limitar el cambio, lo que hay que hacer es sancionar a quienes hacen recomendaciones arbitrarias que mucha gente los sigue y termina perjudicando sus fondos de pensiones. Yo iría por ese camino y no por el que está promoviendo el gobierno de limitar el cambio. Respondiendo a tu otra pregunta, hoy día, sin necesidad de ley alguna, con la declaración de estado de excepción constitucional, más una ley que es de la década del 60 más o menos, y después se modificó en la década del 70, es perfectamente posible que se fijen los precios. ¿Ah? Es perfectamente posible. Yo no soy partidario en términos generales, porque en todas partes del mundo ha sido un desastre cuando la política general, en términos de normalidad, la fijación de precios. Yo creo que Chile lo vivió en su momento y fue horroroso, y en ninguna parte ha funcionado. Pero en épocas de excepción como esta, a mí me parece que no solo es posible, sino que es necesario. Donde en la canasta básica de alimentos, por cierto que los elementos de protección personal, yo sé que me está escuchando el alcalde Tito Barría, pregúntele, gran alcalde que siempre me está llamando para hacerme propuestas, ¿cuánto han subido los precios de las mascarillas, los precios de los guantes, los precios de los elementos de protección personal cuando tienen que comprarlo para los funcionarios de la salud municipal? Han subido 10, 20, 40 veces el precio habitual o más. Y por lo tanto, aquí el Estado tiene la posibilidad de fijar precios en estas circunstancias. De hecho, lo hizo, en una sola cosa. Fijó la tarifa del examen PCR en 30.000 pesos máximo. Esa facultad la tiene, y la tiene para poder fijar en distintos elementos. Nosotros hemos dicho, alimentos, deberíamos hacerlo también en los elementos de protección personal y medicamentos. Creo que eso es fundamental. Hoy día es necesario hacerlo porque no puede ser que con la pandemia algunos inescrupulosos lucren sobre la base del abuso. Y si es que algunos dicen, no, pero eso podría generar un mercado negro. Bueno, el Estado tiene también la posibilidad de incautar efectivamente esos elementos y poder distribuirlos. Tiene la facultad a través de el estado de excepción. No, queremos que el estado de excepción no solo sea para tener los militares en la calle, sino que efectivamente sirva para herramientas como esta. Recordemos, esto no es un periodo de normalidad, entonces hay que sacarse todos estos dogmas que de repente se tienen en la cabeza, sino que este es un periodo de excepción donde lo principal es enfrentar la crisis humanitaria. Y solo quiero hacer un punto de cómo, para volver a un punto anterior, respecto al tema del centralismo. Me llamó hace un tiempo Emeterio Carrillo, concejal de Osorno, me dijo, mira, tenemos un tremendo problema. La gente del campo, el sector rural, no tiene cómo venir estaban ustedes con cuarentena y tenía barreras sanitarias, no tiene cómo venir a cobrar su pensión. Nosotros hemos organizado camiones para que la gente pueda venderle productos a los sectores rurales, pero la gente no tiene plata y no puede entrar a la ciudad porque estamos con las barreras sanitarias. Entonces estamos en una situación súper compleja, y cómo no poder organizar el que efectivamente los pagos de su pensión, de su bono COVID, etcétera, se hagan en los sectores rurales.
Bueno, costó un mundo. ¿Por qué? Porque el Estado no está preocupado y esas cosas, para quienes están en la oficina de Santiago, no son visibles. Fue en este mismo panorama económico que estamos hablando de fijación de precios, qué sé yo, hay un tema que ha estado fuerte en la discusión y en las redes sociales, ha ardido en algún momento, cuando dijo el ministro, o se abrió el ministro a la posibilidad de ir en ayuda a las grandes empresas, ayuda económica, e incluso la posibilidad de poder participar dentro del salvataje a la TAM. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo opino que nosotros a veces somos más dogmáticos neoliberales que los padres del neoliberalismo. Estados Unidos, cuando tuvo que salvar a la Chrysler y a la General Motors en la crisis de la industria automovilística, lo que hizo fue entrar a la propiedad de esa empresa. Lo que acaba de hacer Alemania, economía social y ecológica de mercado, Angela Merkel, demócrata cristiana, ¿no es cierto?, la economía más potente de Europa, que claramente no es ni socialista ni mucho menos, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo? Dijo, bueno, ni un problema, salvemos a Lufthansa, pero Alemania entró al 20% de la propiedad y con el 20% se transformó en controlador de la empresa, o sea, el accionista mayoritario y controlador de la empresa es el Estado alemán. Y yo digo, bueno, ¿por qué nosotros acá hoy día queremos ponerle garantías del Estado, etcétera, para poder salvar a la TAM, que tiene incluso domicilio en paraísos fiscales? ¿Para qué? ¿Para que la plata se lo lleve los amaros y los cuetos? ¿Ah? ¿Para que le puedan devolver la plata que le prestó la familia Piñera, etcétera? A mí me parece, cuando esa misma empresa despidió a un montón de trabajadores, a otros le rebajó el sueldo a la mitad, o sea, no ha sido una empresa ejemplar tampoco. Yo digo, no hay problema, pero que el Estado de Chile entre a la propiedad. Que el Estado de Chile, si quiere, si es que es una empresa estratégica, porque puede serlo, con la principal aerolínea, ¿no es cierto?, de vuelos nacional e internacionales en nuestro país, bueno, pero que entre a la propiedad de la empresa. Y eso en ese sentido, súper cortito, en ese sentido, tú que eres abogado también, constitucionalmente en este país se puede que el Estado, porque la duda que en algún momento con Orlando lo comentábamos en otro programa, que teníamos la duda si constitucionalmente el Estado puede hacerse partícipe en una de estas empresas. Constitucionalmente se puede, entonces. Por supuesto, lo puede hacer. Generalmente se hace a través de Corfo. Recordemos que Corfo, por ejemplo, era accionista de la mayoría de las sanitarias, ¿se acuerdan? Que eran empresas privadas las sanitarias y Corfo era accionista. Entonces, ¿por qué no Corfo puede entrar a la propiedad de la empresa sin ningún problema? Lo puede hacer. Las limitaciones son que para poder crear empresas, para crear empresas se necesita una ley de quórum calificado. Para crear una empresa, aquí no se está creando una empresa estatal, sino que el Estado está entrando a la participación de una empresa privada, pero con participación accionaria. Y lo puede hacer, ¿no es cierto?, por ejemplo, a través de Corfo, ¿ya?, que puede ser accionista de dicha empresa sin ningún problema. ¿Y por qué crees que en Chile no se busca esa alternativa? Porque vemos, tú lo comentabas, Alemania es uno de los grandes ejemplos en muchos aspectos. Se habla que queremos ser como los europeos, pero no hacemos nada para ser como los europeos. Entonces, ¿por qué crees tú que no se opta por este tipo de medidas y muchas veces por simplemente pasarles la plata? Hay dos razones. Una, yo diría porque hay conflictos de interés, y la segunda razón porque de repente aquí tenemos una tecnocracia súper dogmática, ¿ya?, que se aprendió una sola receta y que no es capaz de ver lo que ocurre en otros países. En cambio, cuando vemos en Alemania que tenemos un modelo distinto, donde hay mucho menos concentración económica, mucho apoyo a las pymes, con economía libre mercado, economía social de mercado, pero con sindicatos muy fuertes. Por ejemplo, aquí le tenemos miedo a la sindicalización, allá tenemos sindicatos muy fuertes que hacen que tengamos buenas condiciones laborales y que tengamos una realidad de mucho mayor inclusión, igualdad, y Alemania, imagínate, se tuvo que poner de pie después de 2 guerras mundiales, que tuvo que echarse al hombro a toda Alemania Oriental después de la reunificación, y hoy día es la economía más solvente y más potente de Europa. A pesar de eso, ¿por qué? Porque han entendido que aquí lo importante es que todo el país salga adelante, ¿ah? Y para eso no hay que ser prisionero de las recetas dogmáticas, sino que lo que hay que hacer es poner a la persona, al ser humano, al principio. Y cómo resguardamos el interés público, cómo resguardamos el bien común. Y yo creo que eso es lo que podemos hacer. Yo no tengo problema que si es que hay grandes empresas que también, por razones de Estado, hay que recuperar, hay que salvar, que lo hagamos, pero que el Estado entonces participe de la propiedad, que tenga un rol. ¿Ah? Y creo que eso es perfectamente posible, y que los recursos que tenga que invertir directamente lo haga fundamentalmente
en las pequeñas empresas, los pequeños emprendedores, los que no tienen acceso al crédito, los que no tienen la posibilidad de colocar bonos que la compren las AFPs, como ocurre muchas veces con estas empresas, que no tienen otras fuentes de financiamiento. Yo creo que nosotros tenemos que repensar lo que estamos haciendo. A mí me importa mucho la pandemia, decir, mire, démosle solución a la gente que lo está pasando mal, que está angustiada. Esta crisis ya es humanitaria, pero también me preocupa lo que pase después, porque si no estamos a la altura, si no le damos respuesta a la gente, la crisis y la explosión social que podemos tener puede ser mucho más fuerte que la del 18 de octubre, y el país no resiste 3 crisis juntas, no resiste la crisis del 18 de octubre, la del COVID y otra más. De verdad, el país se puede ir al precipicio con esto, y por eso que lo importante, lo responsable hoy es estar a la altura y darle respuestas que sean satisfactorias a las familias que lo están pasando mal, realmente mantener la mayor cantidad de pymes, sobre todo de pie. Eso es lo responsable hoy, y podemos gastar más y podemos endeudarnos. ¿Por qué? Porque cuando los gastos son transitorios, son por un determinado periodo de tiempo, nosotros no pensamos que la gente viva solo con subsidio del Estado todo el tiempo, es durante el tiempo de la pandemia. Entonces uno puede hacerlo sobre la base de deuda, porque es transitorio. Los gastos permanentes, ingresos permanentes, los gastos transitorios se pueden financiar con deuda, pero eso nos va a permitir después tener un piso más sólido para enfrentar la reconstrucción. Y esperamos que esta reconstrucción, como lo dije en un principio, sea cualitativamente distinta, que nos preocupemos de tener menos concentración económica, más igualdad, más dignidad en la vivienda, por ejemplo, uno de los temas que ha quedado con tanta evidencia a propósito del hacinamiento, lo que ocurre con la necesidad de fortalecer el sistema público de salud. Bueno, hay tantas lecciones que tenemos que aprenderlas para que las cosas no sean exactamente igual antes de la pandemia o antes del 18 de octubre, sino que podamos ir reconstruyendo un país cualitativamente más humano. Tú has tocado un problema ahí, has tocado un tema que tiene que ver con las crisis. Y hablaste de 3 crisis, en el fondo, la que tuvimos en octubre, la crisis de la pandemia y la probable crisis que viene después, económica, pero te referiste también a una crisis social. Yo le agregaría una cuarta o quinta crisis, la crisis de los partidos políticos, la credibilidad de la ciudadanía en los partidos políticos. En las últimas encuestas que fueron en diciembre, la CEP, el 2% de la gente estaba de acuerdo con los partidos políticos y estaban pidiendo ahí en un 78% que la manera de hacer política era una política de acuerdo y no de sacarse los ojos. Y la ciudadanía todavía sigue viendo que los acuerdos políticos han pasado por combos por un lado y por otros y no han habido acuerdos, grandes acuerdos y cosas que vayan en directo beneficio de las familias que hoy día la están pasando muy mal, de los chilenos que la están pasando pésimo y que pasan por tiempo y por mesas de negociaciones, por mesas de desacuerdo y todavía están vigentes, ¿no es cierto?, en el Parlamento, como en el caso de hoy día, de que aprueban, ¿no es cierto?, que no haya reelección, pero también con una letra chica donde sí pueden pasar a reelegirse después de diputados a senadores, y etcétera, etcétera, y sigue un personaje ocupando cargos de una clase muy especial por 20, 30 años. Ese sentir ciudadano que estuvo en octubre en adelante, siguió manifestándose dentro de la pandemia. ¿En qué medida entonces tu partido político ha sido, ¿no es cierto?, gestor de cambio, ha tomado iniciativa y ha estado, ¿no es cierto?, junto a estos acuerdos que pide la gente y no a los desacuerdos? Orlando, yo creo que el tema que tú planteas es muy importante. Aquí la coyuntura es la pandemia, ¿no es cierto?, pero hay 2 telones de fondo que hay que mantener siempre presente. Uno es la desconfianza, o sea, esta es una crisis institucional de confianza en la política, en las instituciones de la democracia, en el Congreso, en el Parlamento, y yo creo que uno de los pocos, por así decirlo, las pocas reservas de confianza y de legitimidad que a los municipios. Yo creo que eso ha quedado bastante evidente también en estas 2 crisis. Y lo segundo es la desigualdad. Son los 2 telones de fondo que no podemos perder en esto, ¿ah? La desigualdad y la falta de confianza. Y yo creo que uno de los problemas de la falta de confianza y de la rabia con los partidos tiene que ver con 2 cosas. Uno, con los privilegios. Yo quiero decir que pongamos el lado medio lleno del vaso. Después de tanto tiempo, yo fui autor de ese proyecto de ley cuando era diputado en mi primer periodo. Estamos hablando del año 2011, creo que presentamos ese proyecto, el que se aprobó hoy día. 2011, pasaron 9 años para que fuera ley el límite a la reelección.
y pudimos ponerle límite a la reelección indefinida de cargos de elección popular. Yo creo que eso es una buena noticia, ¿ya? Y que no va a ser para el año 2037 como pensaron los senadores que lo habían aprobado, sino que va a ser de inmediato, ¿ya? Es una buena noticia para poder darle oxígeno a nuestra democracia, yo creo que eso es muy importante. Entonces, veamos, creo que con iniciativas como esta se va recuperando la confianza. Creo que el proceso constituyente es una gran oportunidad para renovar nuestra democracia, renovar nuestras instituciones, para poder darle participación a la gente también por primera vez en la elaboración de nuestra Carta Fundamental. Y la segunda razón, para responderle hablando de culpa un poquito, Camila, es lo que tú dices, es que la gente nos ve peleando todo el día, ¿ya? Y que los problemas se acumulan y no se resuelven. Y como tenemos hoy día un sistema donde el presidente de la República tiene todas las facultades, todos los proyectos importantes, todos los que signifiquen gasto, todos los que signifiquen seguridad social, todos los que significan nuevas facultades para el Estado, tienen que tener la firma del presidente de la República. Pero el gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, y eso va a pasar durante mucho tiempo, producto de que tenemos un sistema pluripartidista donde el que sea presidente no va a tener mayoría completa en el futuro. Y un Congreso con escasas facultades, que lo único que puede hacer en el fondo como para hacer presión es oponerse. Entonces la gente siente que esta es como un diálogo de sordos. Y por eso que nosotros hemos dicho, estamos dispuestos a conversar, estamos dispuestos al diálogo, se nos critica a veces, se nos trata de todo, ¿ya? Pero nosotros hemos dicho, mire, ¿cuál es el rol de nuestro partido? Buscar soluciones. Yo le voy a poner 2 ejemplos de los más polémicos que hemos tenido, ¿ya? Uno, cuando aprobamos la idea de legislar de la reforma tributaria. Si no hubiésemos aprobado eso, hoy día no tendríamos 1.200 millones de dólares menos para financiar la crisis, no tendríamos un régimen tributario que ha sido la salvación para 1 millón de pymes, que tiene un régimen tributario tremendamente simple, gracias a eso, y 600.000 adultos mayores que hoy día, gracias a la negociación nuestra y a lo que nosotros impusimos, que vieron rebajadas sus contribuciones, hoy día estarían pagando mucho más por las contribuciones del inmueble donde viven, adultos mayores de clase media, que lo que estaban pagando el año pasado. Eso fue mérito y gracias a la democracia cristiana. Entonces yo me siento orgulloso de haber contribuido eso de nuestro partido a través del diálogo y no avergonzado. Por la reforma previsional, el haber instalado que ni un peso más fuera la AFP, el haber logrado que la parte del proyecto que ya se despachó, que ya es ley, que aunque sea los mayores de 80 años, nosotros queríamos todo, pero que se les reajustara el 50% de su pensión. Mire, para ellos que han tenido que estar confinados, que en vez de recibir 110 estén recibiendo, ¿no es cierto?, 170, pucha, es poco, es cierto, pero es mejor que estén recibiendo 170 que 110. Y nosotros logramos aquello y dijimos, bueno, ahora teníamos el tema de los cambios, el aporte del Estado y de las 2 UF y de las 2,7 UF para las mujeres, que eso quedó pendiente en la discusión que está en el Senado. Pero uno tiene que ir avanzando en la solución de los problemas. A veces la lógica del todo o nada, o me dan todo lo que yo pido, o nada, termina siendo nada. Y yo creo que la gente al final está cansada de que no avancemos en las pensiones, no avancemos en las remuneraciones, no avancemos en los abusos. Yo creo que lo importante es que vayamos resolviendo los problemas, aunque sea paso a paso. Sí, pero es súper poquito porque nos queda súper poquito tiempo de fuga, pero súper poquito que tocaste el tema de la Constitución. Una de las críticas, por decirlo así, o lo que se ha planteado es que si bien se va a optar por una nueva Constitución, pero va a ser bajo el mismo sistema. O sea, si la gente no pertenece a un partido político, no va a tener opción de poder estar en esa Constitución y van a terminar siendo los mismos que hagan esta nueva Constitución, por decirlo de alguna forma, porque va a ser bajo el mismo modelo eleccionario. No, eso no es verdad, porque recuerda que se corrigieron varias cosas. De partida va a ser paritario por primera vez, ¿ya? Segundo, ¿no es cierto?, que los independientes van a poder tener listas, ¿ya? Y van a poder competir en listas en igualdad de condiciones como lo hacen. ¿Y por qué no hacerlo equitativo? El que políticos tiene más votos va y listo, que sea súper simple, que sea realmente democrático. Una sola lista, pum, abajo. El que tiene más votos es electo. ¿Cuál es el Yo sé que puede haber tecnicismo de por medio, pero a veces en conversaciones de amigos, por decirlo así, que a veces la sensación de oye, ¿tienen miedo de que alguien realmente independiente gane? Pero si los independientes van a poder ir, y esta vez en igualdad de condiciones, y van a poder sumarse los votos de los independientes, a diferencia de antes que un independiente solo tenía que competir contra una lista. Va a ir en igualdad de condiciones un independiente hoy día con militante de un partido si es que efectivamente hace una lista. ¿Y cuál es la gracia de la lista? Que te permite que tú puedas tener
a mí no me gustan los caudillismos, ¿ya? De la persona que tiene. Yo creo que nosotros debiéramos en el debate constitucional tener claro cuál es la línea de pensamiento, qué es lo que va a ir a plantear en la discusión constitucional en la convención. Y eso es lo que debiera reflejar la lista. Por ejemplo, no tengo duda que va a haber una lista de feministas, va a haber listas ambientalistas, van a haber listas de independientes, pero que uno tenga claro, en definitiva, cuál es la línea programática que va a ir a plantear a esa constitución en una elección como esta, en que uno más que elegir una persona, lo que está eligiendo es una visión de la constitución que queremos. A mí me parece que tiene todo sentido el que se elija de esa manera, y por eso que se corrigió con dos cambios que son enormes: el cambio, digamos, de que sea paritaria y el cambio de los independientes. Y por cierto que lo que esperamos que podamos incorporar sea otro cambio, que es los escaños reservados para los pueblos indígenas, que nos parece a nosotros que eso también es fundamental en la constitución política. Sí. Estamos llegando al final, en cortito, sí o no, ¿eres partidario de cambiar la fecha? Porque está programada para el 25 de octubre, el plebiscito. No soy partidario hoy día hasta la hora, no hay razones, obviamente que si estamos en una situación peor que ahora en septiembre, sí, pero yo creo que por ahora no hay justificación para cambiarlo. Yo creo que tenemos que dar certeza a la gente. Y la última pregunta antes de irnos, que llegamos al final: entre José Luis Muñoz, consejero regional, o Héctor Barría, alcalde de la comuna de Purranque, candidato a diputado, ¿a quién eliges? Los dos, pues si tenemos espacio para los dos, así que de todas maneras. La pregunta que me estaban haciendo por interno, así que tenía que... Tenemos un muy buen core con José Luis Muñoz, que además fue concejal de Osorno, concejal de Osorno, y muy buen core, ya lo conozco muy bien, y a Tito Barría, que es uno de los mejores alcaldes que tenemos en el país, así es que yo digo, tenemos dos buenos candidatos ahí. Tú eres uno de los pocos presidentes de partido que no eres parlamentario, porque el parlamentarismo en la dirección de los partidos ha estado como vigente. En cortito, los problemas que está viviendo Estados Unidos y Chile en octubre, ¿qué tan similares son? Yo creo que tienen elementos, digamos, muy en común. Yo creo que hoy día tenemos una ciudadanía, a propósito de las redes sociales, más intercomunicada, más empoderada y más consciente. Y hoy día las cosas que ocurren en un lugar tienen un efecto global, ya no solo nacional, global. Y yo creo que indudablemente eso obliga también a la política a ser mucho más exigente, ¿no es cierto? A ser mucho más cuidadosa. Yo creo que tenemos que volver a sintonizar las prioridades de la política con las prioridades ciudadanas, y tenemos que volver a poner a la persona, al ser humano, como el principio, centro y fin. Y yo creo que todo lo que tiene que ver con desigualdades, todo lo que tiene que ver con discriminación, todo lo que tiene que ver con atropello a los derechos fundamentales de las personas, es algo que hoy día la sociedad global no tolera, y no lo va a tolerar jamás. Y a mí me parece que lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no es cierto?, a propósito de la discriminación racial, lo que pasa en Palestina con el apartheid, lo que pasó, ¿no es cierto?, para el 18 de octubre con violación a los derechos humanos, ¿no es cierto?, donde además de alguna manera se vuelve a colocar como en el centro la dignidad de la persona, tienen elementos en común. Yo creo que hay un cambio cultural a nivel mundial, un cambio cultural de la manera de relacionarnos que es totalmente distinta, y tenemos que ser capaces de no solo considerar ese cambio cultural y asimilarlo, sino que realmente aprovecharlo como una oportunidad para tener una sociedad más igualitaria, más horizontal, con más respeto entre nosotros. Sí. Llegamos al final, ¿eh? Sí, nos pasamos incluso, ya 3 minutos de paso, así que pues de verdad muchas gracias por tu tiempo, un agrado conversar, como dice, hablando contigo, de tener estas opciones, y quedamos al pendiente para una futura conversación, porque quedaron hartos temas en cartera. Feliz, pues, un abrazo grande. A propósito, Abuse, una de las últimas veces, no la última que estuve allá, fue cuando me invitó Jaime Bertini, y estuvimos ahí por el tema, ¿se acuerdan de las sanitarias? Del famoso tema de sal, también estuvimos ahí acompañándolo. Yo tengo un vínculo muy fuerte con Osorno, así que feliz de ir, y la próxima vez espero que podamos estar en presencia ahí con Carlos también en el estudio. Sí, comprometido públicamente. Ahora, no olvidemos que ahora viene el poder de los alcaldes, que ahora están haciendo más cosas. Juan, que te vaya muy bien, un agrado conversar. Muchas gracias, y esperamos Orlando, Camila. Con nosotros. No, muchas gracias a ti. Que les vaya muy bien. Y gracias, ustedes, amigos, nos vemos mañana, pero quédese con nosotros, porque ahora viene el profe Cristóbal Varela con Entre Tuercas, con un gran tema que es mantención
recomendadas para cuidar tu automóvil en invierno. Así que buena recomendación en invierno, y sobre todo que muchos autos están parados. Así que escucha el profe Cristóbal, que viene ahora en su Entre Tuercas. Y nosotros, Punto de Encuentro, nos reencontramos mañana, querido amigo Orlando. Así es, cuando empecemos a achicar la tarde, a las 18:30, en el inicio del fin de la tarde. Un abrazo a todos, que estén todos muy bien, y espero que hayan quedado algunas, otras, muchas interrogantes de una visión, Ya tendremos más visiones. Tendremos más visiones de otros personajes. ¿Ya? Exacto. Nos vemos mañana, que estén bien. Chao. Chao. La tarde ya terminó, y ya que te informamos y contamos qué está pasando y conversamos sobre lo que a todos nos interesa, es hora de descansar y encontrarnos en otra jornada con nuevos temas, nuevas ideas y nuevos invitados. Esto fue Punto de Encuentro. Síguenos acompañando con la mejor música en Radio Sinergia. Restaurant Del Piero, con 18 años de trayectoria y único en su categoría, te deleita con una amplia gama de pastas, carnes, pescados y mariscos, en un ambiente confortante y cálido para que puedas disfrutar del mejor restaurante Osorno. Del Piero, en Ejército 395, local 4, reservas al 6422567767. Contamos con amplios estacionamientos. ¡Te esperamos! Ven a seducir tu paladar en Restaurant Del Piero.